Lo que tú pusiste en sobre no fue dinero. Yo te preguntaría esta mañana, para que tú lograras tener ese dinero que diste, parte de tu vida. Lo que estás dejando en ese sobre es parte de tu vida entregada a Dios. Por eso es importante no mirar las cosas que se ven. Vamos a orar para que Dios tome el control de este mensaje que Dios tiene para ti. Ruego con todo mi corazón que Dios pueda tocar tu corazón, que siga fortaleciendo tu corazón, que siga alentando tu corazón, tú que te esfuerzas por realmente agradarle todos los días a Dios. Si tú has fallado, si tú has tenido momentos de malas decisiones, yo también le pido a Dios que te haga sentir su presencia en tu vida y que realmente te ayude a corregir cosas que hoy tú sabes que no están correctas delante de Dios. Cierra tus ojos. Padre bendito, mi Dios, te damos gracias esta mañana por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Hoy más que nunca estamos convencidos del camino que estamos andando, que es Cristo Jesús. Hoy estamos convencidos de la verdad que estamos aprendiendo, que es Jesucristo. Y hoy estamos más que convencidos que la vida que hoy quiero es la que Cristo justamente nos enseñó aquí en la tierra. Padre mío, que en esta mañana sea tu palabra, tu santa palabra, la que quede impregnada, quede tatuada en nuestros corazones, Señor. Haz que esta palabra tuya, Señor, dé un fruto digno de arrepentimiento. Bendice, Señor, hoy los corazones que vienen con todo el deseo de buscarte, con el deseo de seguir creciendo, de seguir reflejando, Señor, esa sangre que derramaste en esa cruz. Toma el control de esta predicación, toma el control de este momento, Señor, que te podamos honrar y glorificar a través de mi atención y de mi obediencia, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, tomen asiento, por favor. Hemos aprendido que en el caminar de Cristo hay muchos diferentes tipos de fe. Tú puedes creer en ti, puedes creer en tu escuela, puedes creer en tu trabajo, puedes creer en el dinero, puedes creer en tu carro, puedes creer en una persona, pero solamente una fe te salva, que es la que está puesta justamente en Cristo Jesús. Otra parte que hemos aprendido es que muchos profesan conocer o hablar de la fe, pero solamente es de palabra y no de hecho. Y vamos a ver que Faraón fue uno de ellos. Él intentó creer, pero solamente fue de palabra. Hoy creo que el mundo está llegando a la iglesia y eso me preocupa de sobremanera, porque debería ser la iglesia la que llegue al mundo. La iglesia debería ser luz y sal en el mundo. Y hoy te pareciera que estamos adoptando las cosas del mundo y esa parte hay que tener mucho cuidado. Y no hay ninguna iglesia local que no se salve de ello. O sea, en todas las iglesias justamente hay instrumentos del diablo que tratan de tirar la obra de Dios. Y tenemos que ser muy cuidadosos por no ser usados justamente por Satanás y manchar la imagen de Cristo. Creo yo muy bien que solamente existe un solo pecado. No hay pecados grandes, no hay pecados pequeños, no hay pecados gordos, ni pecados flacos. El pecado es pecado y el pecado te aleja de Dios, el pecado te aparta de Dios y la paga del pecado es muerte. Y aquí entramos a algo muy importante. Y antes de tomar Éxodo, quiero que veamos justamente un pasaje que está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. El título de la predicación, si quieres anotarlo, es el juicio divino. El juicio divino. Y hay diferentes tipos de juicios en la Biblia. ¿Qué es un juicio? ¿Qué es un juicio? A ver, abogado, ¿qué es un juicio? Todos vamos a ser enjuiciados al final de los tiempos. Y creo que hay juicios que se pueden tipificar como disciplinas en nuestras vidas. Pues eso lo vamos a aprender ahorita, pero vean lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4,
versículo 17. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces no te preocupes, o más bien ocúpate si hoy estás siendo tratado por parte de Dios. Hay diferentes tipos de manifestaciones del juicio de Dios. La gente que de repente se queda sin trabajo, la gente que de repente pierde su salud, la gente que tiene problemas en casa con su familia, en su matrimonio, aquellos que tienen muchos problemas en su trabajo continuamente, aquellos que no le está yendo bien en la escuela. Hay muchas maneras de manifestar el juicio de Dios. Y el juicio de Dios en muchas ocasiones está tipificado como disciplina. Entonces, por una parte, creo que es importante que aprendamos primeramente a aceptar la disciplina de parte de Dios. Aquí quiero tomar dos pasajes del Antiguo Testamento, uno que está en Jeremías y otro que está en Malaquías, para ir entendiendo justamente el mensaje que va a ser previo a hablar de Éxodo. Dice en Jeremías capítulo 25, versículo 29. Jeremías capítulo 25, versículo 29. Dice, porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No, seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Ese es un pasaje. El otro está en Malaquías. Vamos a Malaquías. Vamos al capítulo 3, versículo 5. Y dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, y a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí estamos aprendiendo una cosa. El juicio no solamente puede venir para el mundo. La gente que no conoce a Dios también puede venir para aquellos que conocemos justamente a Dios. Y por eso aquí dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y aquí viene una parte también muy importante en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces quiere decir que Dios está dando tiempo de gracia y en su paciencia manteniendo abierta la puerta de salvación para muchos o para muchos hombres. Ojo, y aquí sí quiero ser muy enfático en esta parte. Si Cristo llegara el día de hoy, la gente que no se ha entregado a Cristo a través de la fe quedaría completamente fuera de la salvación de Dios. Si hoy en este momento llegara Cristo, viniera por su iglesia, los que estamos en Cristo seríamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y la gente que permanezca viendo
de repente la gente muerta, la gente que quedó en ese momento ahí, desmayada, muerta en ese instante, va a estar completamente confundida. ¿Qué fue lo que pasó? Pues fue justamente el arrebato. Y esa gente que se quede ya no va a tener la oportunidad de llegar a Dios, llegar a Cristo. Entonces es importante que tú eso lo entiendas y tú lo prediques. Dice aquí nuevamente, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Hace cuánto que escribió Pedro justamente esta carta? En el año 45, después de Cristo. Y para muchos falsos maestros han dicho, mira, no que iba a Cristo a llegar tan pronto. Y mucha gente piensa que es una fábula, es una mentira, es algo creado por los hombres, cuando realmente Dios en su misericordia, en su gracia, está retardando justamente la venida de su Hijo, porque Él sabe que hay mucha gente que todavía falta que se entregue a Cristo. Y puede ser tu papá, puede ser el abuelo, puede ser el tío, puede ser tu hijo. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy para que realmente la gente que no tiene a Cristo, qué estás haciendo tú para llevarlos a Él? Sería como una buena pregunta que nos tuviéramos que hacer en todo momento. Y aquí vamos a comenzar justamente lo que dice Éxodo capítulo 8. Esto fue un preámbulo para poder entrar justamente a Éxodo capítulo 8. En el capítulo 7 ya vimos la primera plaga. ¿Qué es la plaga? ¿Qué son las plagas? Juicio, juicio. Las plagas son juicio de Dios. ¿Para quién fueron estas plagas? Primeramente fueron para ambos pueblos, para los egipcios y los israelitas. Eso hay que entenderlo, por eso habrá juicios donde Dios permitirá que este juicio llegue a creyentes y a no. Bueno, creo que todos vivimos la pandemia. Y la pregunta es, ¿solamente fue para los incrédulos? No. ¿Solamente fue para los incrédulos? No. ¿Cuánta gente que tenía a Cristo ya no está con nosotros? ¿Cuántas iglesias que estaban destinadas a predicar la palabra de Cristo fueron cerradas? Entonces quiere decir que hay juicios donde están dirigidos a ambas partes, a corazones incrédulos o corazones no creyentes. Pon mucha atención aquí en esta parte. La segunda plaga dice aquí en el capítulo 8, versículo 1, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuántas veces le había dicho Moisés a Faraón que dejara ir a su pueblo de Dios para que le fuera a adorar durante 3 días en el desierto? ¿Cuántas veces? Ya ven, con esta, ¿cuántos son? ¿Una? ¿Es la primera vez? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho muchas cosas que debes de cambiar tu estado, tu actitud o tu camino, ¿no? Cuando dices medita en tus caminos, ¿cuántas veces Dios te ha dicho esto no es bueno que lo tengas en tu vida? Y lo sigues manteniendo en ella. Sigues siendo todavía rebelde, sigues siendo todavía necio, insensato, incrédulo, terco, contumaz, ¿no dice la palabra? Y estás aferrado justamente a mantenerte de una manera retante a la orden que ya Dios dio a tu vida. Y ten mucho cuidado, porque si Dios ya te dijo algo sobre lo que tienes que quitar en tu vida y no lo haces, entonces vendrá un nivel diferente de disciplina a tu vida. Aquí dice entonces, versículo 2, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos los siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón,
extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Las ranas para los egipcios eran un objeto de adoración. Acuérdate que muchos de los dioses de los egipcios estaban representados por animales. Y las ranas pues, obviamente no estaban fuera de. Las ranas estaban representadas por Eka. Era una diosa con cabeza de rana. Y también era una de las deidades de Egipto que ayudaba a los partos de las egipcias. Entonces, por eso Dios permitió que las ranas tuvieran como un juicio en Egipto, y aquí sí fue en ambos pueblos. En ambos pueblos. Acuérdate que al principio, cuando Moisés habló con el pueblo de Dios, ellos estaban todavía dudosos y no confiaban que Moisés era enviado por Dios. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo Dios va trabajando también la fe de su pueblo y también la incredulidad de Faraón y los egipcios. Sigo leyendo, versículo 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Sí? Aquí quiere decir que los hechiceros quisieron alejar a las ranas, no la podían matar. ¿Por qué? Porque para ellos eran un objeto sagrado. Entonces lo que quisieron hacer los hechiceros fue a quitar las ranas justamente de ahí. Versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Yo cuando leí este versículo me impactó, porque dije: wow. Ya entonces Faraón comenzó a reconocer quién era el Dios de Moisés. Como muchos de aquí, muchos reconocemos quién es Cristo. Y muchos de aquí confiamos plenamente en Cristo. Y muchos de aquí enseñamos quién es Jesucristo. Y entonces yo dije: no, pues para mí yo creo que ya Faraón va a dejar ir al pueblo de Dios. Y va a permitir que realmente salgan de Egipto para poder adorar a su Dios. Oh, sorpresa, sigo leyendo. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Aquí la palabra dígnate, indicarme cuándo debo orar por ti. Aquí es muy importante que lo que quiso decir Moisés en el original es: ten el honor de decirme cuándo debo orar por ti. Esa es la traducción correcta. Porque recuerda quién era Faraón. ¿Quién era Faraón? El rey de Egipto. Entonces ahí, en toda humildad, Moisés dijo: ten el honor de decirme cuándo debo de orar a ti. Cuando tú pides oración por algo que está sucediendo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, estás confiando plenamente en que Dios obre a través de esas oraciones, porque es la fe que tú tienes en Él. Pero yo he entendido y he aprendido que cuando tú oras, tú esperas que sea en ese momento para que oren por tu vida. No solamente oras y lo das por un hábito. Hay oras por mí. Mucha gente de repente dice: pueden orar por mí, y lo hacen como un hábito, pero no deseando realmente que alguien ore por ti y que Dios responde a esas oraciones que hoy tú necesitas. Y aquí sí es una llamada de atención. Si alguien te está pidiendo orar, no digas: voy a orar por ti, y no lo hagas en ese momento. Le dices: voy a orar por ti, y en este momento oramos. No importa que sea por teléfono.
No importa que sea por internet, que alguien esté en el chat hablando, oye, necesito orar, pues voy a escribir una oración por ti en este momento y me voy a llevar de tarea el orar por ti. Esa es una enseñanza que hoy deberíamos de aprender todo cristiano. Porque muchas veces las cosas son diferentes. Muchas veces de repente dices, sí, voy a orar por ti. Claro que sí, hermano, voy a orar por ti. Pasan los días y al siguiente vez que lo veas, te dice, oye, gracias por haber orado por mí. Las cosas también se compusieron. Tú dices, qué bueno, me da mucho gusto. Y tú sabes que nunca oraste. O que no fueron, que esa solución nunca fue a través de tu oración porque así te olvidó orar. Entonces mi consejo como pastor es, si alguien te pide orar, en ese momento tú oras y dejas todo y te pones a orar por esa persona. Porque realmente es un mandato en ese momento, orar sin cesar, orar en ese momento que lo necesita. Y creo que eso es agradable a Dios. Tanto que sigo yo leyendo acá. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme ¿cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río? Versículo 10. Y él le dijo, en este momento. ¿Así dice? ¿Cuándo? ¿Cómo dice? O sea, todavía, ¿qué se muestra en ese corazón? O sea, si alguien tiene necesidad de oración, dices, cuando tú puedes orar. No me urge mucho que Dios conteste. ¿Así? ¿Es así? No, si tú estás pidiendo una oración es porque tú necesitas que Dios conteste de una manera rápida, inmediata, porque te está afligiendo. Bueno, sé que mi hijo se está muriendo, pero si quieres orar a veces cuando Dios quiere, hay que se componga. ¿Así es? Ay, me quedé sin chamba, cuando tú quieras. No, fíjate que no me hace mucha falta. ¿Así es así? ¿Verdad que no? Y aquí muestra nuevamente cómo está lleno el corazón de Faraón. Un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de soberbia. Entonces, qué terrible para muchos cristianos que de repente tienen este espíritu de Faraón, ¿no? Mañana, dígnate indicarme cuando deba orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová, nuestro Dios. Qué tan importante es que tú siempre le des la gloria a Dios, siempre, en todo momento. Si tú oraste por alguien y si alguien te regresa la llamada al día siguiente y dices, oye, ¿qué crees? Dios ya respondió a la oración. Yo espero que no dijeras, ya sabes cómo yo soy un instrumento especial de Dios. Hay mucha gente que lo hace así. Es que yo tengo la línea directa con Dios. ¿Sé cuando se te ofrezca? ¿Así es así? Claro que no. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor, que respondiste de manera inmediata a ese corazón afligido, necesitado de ti, Señor. Que te manifestaste en poder y en gracia en Él. ¿Qué más dirías? Sigue adorando al Señor, sigue siendo un siervo fiel a Él. Si Él ya te respondió y Él está realmente componiendo tu vida o la vida de tu familia, de tus hijos, pues dale la gloria a través de una obediencia, a través de una fe que tenga frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que tenemos que aprender, iglesia. No eres tú, es Cristo a través de ti. Y por ello es importante esto, que lo aprendamos, ¿no? Versículo 11, y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Versículo 12, entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Versículo 13, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas y de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. ¿Te imaginas cuántas ranas pudieron estar en ese momento? Miles de ranas. Y obviamente al morir, ¿qué pasó? Se descompusieron esos cuerpos. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué dieron? Empezó a oler de una manera terrible. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Cuál es la enseñanza que quiere decir aquí Dios? Que habrá muchos juicios que tiene que dejar Dios una huella para que aprendamos. Mucha gente que tuvimos COVID nos dejó una secuela el COVID.
el olfato, la respiración, para recordarnos constantemente el por qué llegamos a ese lugar en el hospital o en casa, porque te tuviste que mantener aislado. Hay muchas cosas que de repente dejamos un poco al olvido. Te quedaste sin trabajo, te quedaste sin esposo o sin esposa, murió tu hijo, o algo que sucedió tan fuerte que impactó tu vida que terminas completamente olvidándote de él. Cuando deberías de tenerlo ahí. Y por eso Dios permite ciertas secuelas en nuestra vida espiritual para que la tengamos presente. Y estemos en una constante oración por ello, para que Dios nos haga caer justamente en momentos de orgullo y de soberbia. Es importante esto que lo aprendamos. Versículo 15. ¿Qué creen que pasó? Dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, aquí voy a poner una pausa. Muchas veces Dios te pone reposos en tu vida y hace que el juicio se mantenga completamente parado, alejado de tu vida. Y mucha gente nuevamente lo toma como ya la hice, ya lo logré, y me empiezo nuevamente a relajar. Y comienza otra vez tu vida de pecado. Comienza tu vida de pecado. Nuevamente te empiezas a relajar. ¿Viste que no pasó a grandes cosas el juicio en tu vida? Y tú dices, no, pues ya la hice, logré pasar de 6. Yo iba por un 10, pero saqué 6. Ya. ¿Qué? Vamos a festejarla, ¿no? Vamos a invitar a los cuates, saquen las botellas, los cigarros y vengan los chistes, ¿no? Mucha gente así actúa. Justamente se actúa cuando se empieza a relajar en su parte espiritual y comienza a darle entrada al diablo. Y por eso las cosas salen de control. Y Dios entonces permite nuevamente que venga el juicio en esa vida, en ese corazón, en esa familia, en esta iglesia, porque han nuevamente desobedecido o han hecho un lado justamente la corrección que Dios está haciendo. Tenemos que aprender hoy en día. No podemos lanzar las campanas al cielo y decir, pues ya Dios está dando la provisión de la iglesia, estamos creciendo, perfecto, vivamos la vida loca. ¿Así debe ser? Por supuesto que no. Y Dios está tratando con muchos de nosotros, justamente por eso. No se nos puede olvidar que Dios nos llamó para ser santos, apartados para Él, en todo momento. Reconoce a Dios en tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Dónde empieza la soberbia? ¿Dónde comienza el orgullo? Donde no reconoces a Dios, no lo consideras, no le tomas en cuenta. Y tomas tus propias decisiones. Y estas malas decisiones te llevan ¿a qué? A situaciones de peligro. Porque se te ocurrió justamente esa parte, hacer un lado Dios, como dice aquí, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ya estaba tranquilo, ya estaba a gusto, dice, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces nuevamente rezó a mostrar su orgullo, su corazón. ¿Cómo estaba su corazón? Tercera plaga. Primera fue la plaga de la sangre en el río Nilo y en toda la parte donde hubiese agua. Segunda plaga, las ranas. Tercera plaga, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice, entonces Jehová dijo, versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Aquí no es como tal piojos, aquí la traducción es piojos de la Septuaginta, pero aquí lo que quiso decir Moisés o en el hebreo son pulgas de arena o mosquitos. Entonces dice aquí el versículo 17, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Entonces quiere decir que esta plaga, ¿hasta dónde llegó? No solamente fueron para los egipcios, sino también para
Todos. Aquí dice, en todo el país de Egipto. ¿Dónde estaban los de Israel? Estaban en Hasán. No, ahí estaban, pero al final era parte de Egipto y entonces también llegó esta plaga a ellos. Y sigo leyendo. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. ¿Qué significa? Que estaban reconociendo entonces de dónde venía justamente el poder. Porque ya sus hechizos, su poder de ellos estaba completamente limitado. ¿Dónde venía ese poder de los hechiceros? ¿De quién venía? De Satanás. Y recuerda que Satanás no se puede, él no es autónomo, no es autosuficiente, él necesita pedirle perdón a Dios para poder actuar. Entonces quiere decir que el poder del diablo está totalmente limitado. Y aquí cuando dicen los hechiceros, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, estaban reconociendo justamente el poder de Dios, ¿no? Quiere decir que en su magia ya era inútil, ya no podía hacer más allá. Y pues aquí obviamente creo que muchos hemos llegado cuando de repente tu capacidad te rebasa, cuando tu inteligencia te rebasa, cuando tu fuerza y tu voluntad te rebasa y dices tú, ya no puedo más. Yo lo intenté, pensé que tenía la capacidad, la inteligencia, pensé que tenía la economía suficiente, pensé que tenía los medios y los recursos suficientes, pensé que tenía las relaciones suficientes. Creo que ya no es suficiente eso. Hoy necesito que Dios obre. ¿Cierto o no? Digo, cuando alguien está enfermo, dices, tú mejora. Y cuando vas subiendo esa enfermedad, bueno, tengo para pagarte la consulta. Yo te pago la consulta. Y sigue la enfermedad. Bueno, vamos con el especialista. ¿Tienes el dinero? Sí, sigue pagando el especialista. Oye, hay que internarlo. Está bien, ¿cuánto cuesta? Tanto, ok. Pago la hospitalización. Oye, pero son medicamentos más estudios y ¿Cuándo tienes? Todavía tengo. Ok, sigue subiendo la enfermedad. Hasta que de repente, ¿sabes qué? Ya me quedé sin nada. Y luego, ¿a quién vas a buscar? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas cuando estás completamente rebasado? Cuando sabes que ya no tienes la capacidad ni los medios para poder avanzar. A nuestro Creador. Y Él con amor te dice, aquí estoy y nunca me he ido de ti. Estaba dejando que tu orgullo saliera de tu vida y hubiera un poco más de humildad en ella para reconocer mi poder, mi señoría en ti. ¿Quién dice amén? Entonces es lo que tenemos que aprender de esa parte, iglesia. ¿No? Ni el dinero, ni las relaciones, ni tu carisma, ni tu inteligencia, ni porque eres bonito o bonita, eso al final no es suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios este, mas el corazón de Faraón nuevamente se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Versículo 20, cuarta plaga. Entonces ni los piojos o las pulgas o los mosquitos, ni las ranas, ni la sangre habían hecho que el corazón de Faraón se doblegara. Y quiero decirte que eso a lo mejor tú lo lees y lo lees muy fácil. Hay mucha gente que está viviendo un juicio en su vida y sigue todavía neciando. Hay gente que ha permitido que la muerte llegue a su familia y sigue neciando en su rebeldía y su incredulidad. Y se dicen cristianos. ¡Qué valentía! ¿Es valentía? ¿O qué falta de sabiduría por no decir otra cosa, no? O sea, cuando la gente ya ha pasado por muchos momentos difíciles de su vida, es para que ya entienda lo que Dios quiere que tú seas. Y si ya apareció la muerte en tu familia y sigues de terco, no, yo no veo otra cosa más que pueda pasar para que entendamos. Y conste que no es amenaza, es advertencia. Sigue aquí el versículo 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa, sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Aquí es importante la siguiente plaga, pero ve lo que dice el siguiente versículo. Pon mucha atención. Dice ahí: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Aguas, aquí está, entonces hay una diferencia. A partir de esta plaga ya no más tocó ¿a quién? A su pueblo. Muchas veces Dios va a hacer exactamente lo mismo. Los que somos pueblo de Dios, Dios va a tener misericordia para ellos, pero aquellos que realmente solo se dicen ser cristianos y no lo son, para ellos vendrá entonces esa plaga. Ten mucho cuidado con lo que estás pensando, con lo que estás creyendo, lo que estás haciendo, porque muchas veces no lo consideramos así. Decía por ahí un dicho de la abuelita, ¿no? Cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar. Si estás viendo que ya está por ahí propagando la enfermedad, la muerte, situaciones complicadas de robo, están asaltando, están secuestrando muy cerca de ti, lo que tienes que dar es gracias a Dios por la gracia de Él. Muchas veces roban aquí, roban acá, y Dios no permite que toque tu casa. Y no solamente la gracia del Señor. La gente que de repente van 3 personas ahí, se bajan de la moto, quieren asaltar y solamente asaltan a 2, al tercero lo dejan ir. ¿Qué fue? La gracia de Dios. Y muchas veces no reconocemos justamente la gracia de Dios. Se nos olvida que estamos bajo la gracia de Dios, que hemos reconocido quién es Dios en nuestra vida. Mucha gente se queda sin trabajo y tú permaneces en él. Se venía un tsunami de despidos y Dios dijo: a él no me lo toquen. Gloria a Dios. Es así como trabaja la gracia de Dios. Y aquí lo estamos viendo. Esta plaga de las moscas iba justamente ¿para quiénes? Para los incrédulos. Y no iba a tocar esta plaga a los creyentes en Dios. Y aquí lo dice claramente: y yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Ya me imagino los hechiceros: oye, los vecinos no tienen nada. Aquí estamos infestados, no podemos caminar, no podemos ni siquiera abrir la boca porque ya sabe lo que puede pasar y ya no pasa nada. ¿Por qué crees que mucha gente al cristiano le tiene envidia? ¿Por qué mucha gente te tiene envidia? Por eso, porque eres altamente bendecido. Y mucha gente no lo acepta, mucha gente le da coraje. Dice: no puede ser que tú estés bien y yo ve cómo estoy. Acércate a Cristo, acepta a Cristo, vive para Cristo. ¿Y Él hará? Amén. Él hará. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y eso lo aprendí hace muchos años. Jamás le digas a Dios no. Jamás le digas a Dios no. Mucha gente tiende mucho a cancelar, a mucha gente: hoy puedes servirle a Dios, hoy no puedo, tengo mucho trabajo. No, estoy saturado de trabajo, pastor. Busque a alguien más. Tal vez no lo dicen con esa palabra, pero al final dicen: no puedo. Digo: qué valentía es que tú le digas a Dios no puedo. Yo pregunto: ¿de quién es la escuela donde tú estudias? ¿De quién es el trabajo o la empresa donde tú estudias? ¿De quién es? Y le estás diciendo a Dios que no. A ver, vamos a bajar de nivel, porque esto me gusta mucho. Si a un maestro, al de la materia más difícil de tu vida, te cita temprano para presentar examen con él, ¿le vas a decir que no? ¿Dirías que no? El mejor cliente que tienes en tu cartera, el que te saca de las crisis, el que dice: es que yo te pago por adelantado, y dice: necesito platicar contigo, ¿le cancelas?
al jefe de la compañía, al director, al gerente, le cancelas. ¿Y saben por qué? Porque estamos habituados a recompensas, castigo. ¿Qué te puede costar con el cliente que tú cancelaste? Tu mejor cliente le cancelaste, ¿qué te puede costar? ¿Qué te puede costar al director que le cancelaste? ¿Qué te puede costar a quien tú sabes que dependías mucho del cliente? ¿Qué te puede costar? Pero Dios, que es grande en misericordia, le dices tú, no. Porque no te cuesta nada, porque te sigue amando. Y te sigue todavía dando gracia. Y muchas veces no los consideramos así. Entonces quiere decir que hay un punto, dentro de todo este juicio hay un punto donde hemos de ser librados de lo peor. Y le damos gracias a Dios por eso. Mucha gente la ha estado pasando muy mal a partir de hace 2 años. Y no ha podido ver la luz del cielo. Ha estado viviendo enfermedad tras enfermedad, crisis tras crisis. Y hace 2 años que pasó esa parte. Y hay otras que estamos viviendo una vida completamente en una diferente situación por la gloria del Señor. Entonces, hay que entender eso, iglesia. Hay que entender realmente lo que Dios está hoy demandando en nuestra vida. Esa postura que tú que lo lees y dices tú, híjole, pues no me gusta la postura de Faraón, pues muchas veces somos así. Nos ponemos en esa parte de ser egoístas, un tanto orgullosos, un tanto soberbios, porque pensamos que eso nunca va a pasar. Pero son cristianos que tienen una mentalidad muy estrecha, o sea, con visión demasiado corta, cuando deberíamos de ser cristianos radicales, temerosos del Señor, que realmente seamos inflexibles al pecado y que seamos muy celosos de las cosas de Dios y defender justamente cuál es nuestra fe que profesamos. Sigo leyendo. Versículo 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Versículo 24. Y Jehová lo hizo así. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas. Aquí dice que eran de todos tamaños. ¿Qué sientes cuando ves una mosca grandota? Una mosca verde. Hay moscas verdes y sabes de dónde son esas moscas verdes. Los que ya conocemos de moscas, sabes de dónde vienen esas moscas verdes. Y cuidado con que se pare cualquier mosca en tus alimentos, porque ellas están justamente en la suciedad. No le quites el cachito, no te lo comas. Sí, es de verdad. Las patas de la mosca están altamente contaminadas. Hay moscas de 2 patas que te contaminan, pero eso es otro rollo que tienes que quitar de tu vida. Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Es obvio. En algún momento alguien me dijo hace tiempo, antes que fuera iglesia, antes que fuera un lugar donde se enseñan estudios aquí, hubo la oportunidad de ir pensando en cosas diferentes. Cuando se le había dicho desde un principio, cuando se oró, que si este lugar lo daba Dios, pues era destinado para Dios. Pero no faltan los malos consejos, las tentaciones. Porque decían, bueno, le puedes sacar provecho. Puede ser que tú en las noches que tienes estudios,
bíblicos, pues los puedes usar, pero en la mañana puedes usarlo para otras cosas, rentándolo como para algo y le sacas un dinero más. Y yo pregunto, ¿tú estarías dispuesto a rentarte para el maligno después llegas a rentarte para Dios? Tu casa, en algunos momentos se te olvida que es el templo de Dios, que es el lugar donde Dios mora. Y de repente invitas al maligno para que comas con él. Porque hay muchas formas, hay muchas formas. Literalmente no va a llegar Satanás a poner todo feo, con cuernos y sacando... No. Hay muchas formas de invitar a Satanás a tu vida y invitar a Satanás a tu casa. ¿Qué estás viendo? Cuando estás en el internet, ¿qué tanto estás viendo? Cuando tú chateas en el teléfono, ¿qué tanto chateas? El tema, el tipo de palabras que tú estás recibiendo, las imágenes que tú recibes, ¿qué tipo de imágenes son? Hay muchas formas en las que tú le estás dando entrada al diablo. Entonces, fíjate lo que estás haciendo. Estás prestándote para ser usado por el diablo por un lado, pero por otro lado dices que es la casa de Dios. Y conozco muchas iglesias que entre semana es un antro y el domingo es culto. ¿Saben cómo está ese lugar? Entre semana, ese vaso que tú estás tomando en agua de ahí, le doy de comer a mi perro. Pero ahorita es para ti. ¿Es así? ¿Te gustaría esa parte? Entonces no lo hagas. Si tú ya te apartaste para Dios y dijiste que este cuerpo es el templo de Dios y todo fue comprado por precio de sangre, ¿en qué momento se te olvida que eso le pertenece a Dios y no a ti? Para que tú sigas dándole el vuelo a la hilacha y dándote nuevamente los gustos que te das cuando sabes que estás ofendiendo a quien te compró por precio de sangre. ¿Estamos aprendiendo? Y no me digas, ay, pastor, fue nada más una vez. Pues una vez pecaste. Y dice que la paga el pecado. Punto. No minimices los pecados. Ay, pastor, estoy un radical, es muy legalista. Mira, pregúntate cómo es Cristo. ¿Y en qué momento de los evangelios? ¿En qué momento Pablo dijo, Cristo de repente se aventaba su canita al aire? ¿Así dice la palabra? ¿Tú te imaginas un Cristo así? Que por abajo del agua hacía cosas indebidas con Magdalena o con cualquier otro tipo de mujeres, o se aventaba sus copas con cualquiera de los apóstoles. ¿Tú ves a un Cristo así? ¿Te gustaría seguir a un Cristo así? Y bajemos de nivel. Bajemos de nivel. Tú eres un pastor. Eres un padre de familia. Eres un líder. ¿Cuánto cuesta tu integridad? Si alguien nos llega al precio, ya perdió la iglesia, ya perdió mi ministerio. Porque me llegaron al precio. ¿Cuánto vale la tuya? Porque Satanás va a pagarlo, lo que cueste. De ti va a depender que digas no. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Es lo que tenemos que aprender el día de hoy. No podemos estar jugando al cristianismo. ¿Somos o no? Somos. Versículo 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. ¿Como quién? ¿Como Faraón o como Dios? ¿Como Dios o como Faraón? Como Dios. ¿Quién decide tu vida? ¿Tú o Dios? ¿Tú o Dios? Gloria a Dios. Qué bueno que ya lo decidiste que sea Dios. Porque cuando tú y yo decidíamos por nuestra vida, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Pregúntale a tus hijos cómo nos fue como papás. Pregúntale a tu esposa. O pregúntale a mi esposa cuando yo tomé la rienda de la casa. Pregúntale cómo le fue. Cuando he dejado que Dios tome la decisión en mi vida, las cosas mejoran de una manera sobrenatural en mi vida, en mi familia, en mi trabajo y en todo. Y los invito para que eso pase en su vida. Versículo 28 dijo Faraón, yo os dejaré ir
para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Eso es bueno. Cuando tú reconoces que realmente ya no puedes, tienes que pedir que alguien ore por ti. Y yo aquí voy a aprovechar este versículo. ¿Quién de aquí está trabajando en la humildad y en la mansedumbre? ¿Quién de aquí está trabajando en la humildad y mansedumbre? ¿Quién? Y aquí viene la prueba. Aquí viene la prueba. Cada vez que el pastor mira quién está ocupando los chats de la iglesia para pedir oración, son los que están viendo en mansedumbre y humildad. La gente que no pide oración es que no lo necesita y tiene el espíritu de Faraón. Quita la pena, quita la vergüenza o quita el mal hábito de no pedir ayuda. Prefieres perderte antes de que pídele, diga por dónde queda la calle. Ay, ¿para qué? Ahorita lo encontramos. No seas orgulloso. Vamos a perder más tiempo. Baja de nivel. Tienes a un paciente enfermo ahí y dices, no, todavía no. Se está muriendo, todavía no. Porque estoy viendo que Dios haga el milagro acá. ¡No! Tómalo, llévate al médico y pide cuál es el hospital más cercano. Y deja que la gente ore por tu vida. La oración es poderosa. La oración del justo es eficaz y poderosa. Y muchos han sido levantados de los momentos difíciles de su vida por la oración de la iglesia. Entonces, si tú realmente me dijiste amén cuando dije, ¿quién está trabajando en su humildad y mansedumbre? Quiero ver tu nombre, que pidas oración por tu hijo, por tu hija, por tu familia, por tu trabajo, por ti, por tu matrimonio. Porque necesitamos de Dios. Es la forma de decirle, Dios, yo te necesito a ti. Y no me interesa mi orgullo ni mi soberbia. Si la gente va a hablar de mí, ay, otra vez está pidiendo por su matrimonio. ¿Qué te importa? Que eso piensen. Es el diablo que está pensando eso. Porque la gente que es cristiana de verdad dice, vamos a orar por este hermano hasta que Dios lo levante en victoria. Porque no sea que tú estés un día en esas pruebas y tengas que ser levantado por Dios a través de la oración de tu iglesia, de tu familia de la fe. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a las palabras de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Quiero terminar con esas preguntas. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, escúchalas bien. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De promesas no cumplidas o de promesas cumplidas que has hecho a Dios? ¿Tu vida se parece a la vida de Faraón? ¿O eres un cristiano que lo que dices lo cumples? ¿Tu vida va creciendo en fe o tu vida solo son apariencias de fe? Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, hoy rogamos a ti para que tú sigas obrando en nuestra vida, mi Dios. Hoy pongo en tus manos esta tu iglesia, es tu obra, mi Dios. Tú levantaste esta obra a través de tu sangre en la cruz. Hoy aquí nos congregamos porque creemos que este lugar es un lugar donde te glorificas, te exaltas por cada vida que está siendo obediente a ti. Padre mío, tú conoces nuestras limitantes. Tú conoces nuestras fallas como iglesia. Tú conoces nuestras luchas día con día.
Hoy reconocemos que necesitamos de ti. Hoy reconocemos que no podemos nosotros. Señor, si tú no vas delante de nosotros, Señor, si tú no diriges esta tu obra, Señor, si tú no eres el que des el consejo al pastor, a los líderes de este lugar, Señor, no somos dignos de estar aquí, Padre mío. Anhelamos profundamente que hoy tú te puedas sentir honrado a través de nuestro esfuerzo en vivir una vida santa, apartada para ti. Sé que tenemos luchas y que a veces no es garantía que no caigamos, pero hay de aquellas caídas, hay también de aquellas fallas que hacemos, Señor. Yo te pido que sigas confortando nuestro corazón, que nos perdones y que realmente haya en nosotros esa convicción de vivir una vida en santidad. Nuestra vida en santidad no es opcional, es un estilo de vida de todo cristiano. Yo oro, Señor, porque tú sigas levantando corazones celosos de ti, que te busquen en todo momento, que te reconozcan que tú eres nuestro suficiente Salvador y que no hay nadie fuera de ti. Sé que estamos en momentos de prueba. Tú continuamente pruebas nuestra fe. Haznos más fuertes, Señor, en ti. Únenos en amor, Padre eterno. Únenos en tu amor, en tu palabra. Permíteme, Señor, ser el instrumento correcto de esta tu iglesia. Dame la gracia, dame las palabras, dame la sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Yo no puedo, Señor, pero si tú lo haces a través de mí, las cosas van a ser completamente diferentes. Yo te quiero pedir perdón, Señor, porque a lo mejor no he sido el instrumento que tú esperabas de mí, como pastor, como líder, como instrumento de este lugar, Señor. Te pido me perdones. Y confieso, Señor, que si he tomado decisiones personales en la carne, te pido perdón. No más, Señor. Sé tú en mi vida y seas tú exaltado a través de lo que tú has hecho a través de la obra perfecta en la cruz con Cristo Jesús. Tenemos mucho camino por andar, pero solo tenemos una meta: Cristo Jesús. Bendice, Señor, hoy esta semana y que semana sea plena en ti. Lléname de desafíos, de retos. Rétame, Señor. Confróntame. Y si tienes algo que destruir en mi vida, estoy en tus manos. Hazme de nuevo. Te lo pido, Señor, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su vida. Bien, amados, pues vamos a despedirnos con alabanza